funciona, pues se van sobre esa línea. Pero no, antes yo creo que Y era... mucha gente baja su música, ya Sí. no compran el CD material. Exacto. Ya el arte, bueno, pueden ver la portada, pero no es lo mismo que tener el disco y hojearlo, ¿no? Y Claro, claro, dormirte claro. con él, ¿no? Yo todavía me acuerdo de mi primer cassette que tuve. Es que a mí, y también yo creo que por eso de alguna forma o en algún momento quise buscar o volví a una forma de escucha distinta, ¿no? Porque a mí todavía me tocó la época del cassette. O sea, Ujú. yo me acuerdo en una Navidad también, aquí, estando aquí, uno de los regalos que me hicieron fue unos Walkman de cassette. Y de hecho me acuerdo de ellos. Wow, cómo me acuerdo de ellos. De color así rojo, azul. Todavía con como con La eh, diadema, ¿no? la diadema esa delgadita y las bolitas, ¿no? Y el primer Sonaban cassette bien, eran un sonaba viaje. bien. Sí. El cassette a mí es un sonido que me encanta, o sea, Suena como noise, ¿no? Como ajá. ¿cómo se dice? Sí, exacto. Y es que es analógico, es a lo que volvemos, ¿no? Digo, la calidad que tiene un DVD es impresionante. O sea, ahora que yo ya entiendo un poco más esta cuestión del cambio de lo analógico a lo digital, la cuestión, o sea, el CD es impresionante la fidelidad que tiene o como la pureza que tiene, pero es digital, ya no es analógico como el cassette o como el LP, ¿no? Entonces yo me acuerdo mi primer cassette que tuve y que escuchaba mucho en mis Walkman fue el del circo de la maldita vecindad. Ah, fue de los primeros que Sí, tuviste. sí, sí, ¿Cómo sí. es eso? No sé, ¿Quién te lo dio? ¿Cómo llegó a ti? yo creo que por mi hermana o mi prima. Yo tenía una prima que siempre estaba como, era más grande que yo, pero estaba a la vanguardia. Entonces tenía ese cassette ¿Te y lo regalaron? sí. Porque Y era difícil hacer ese de encontrar música y aquí en provincia. sí, güey, bueno, sí. ¿Te acuerdas ahora que, o sea, me está viniendo a la memoria las primeras veces que fuimos a Coyoacán o al Chopo? Ahí creo que ya no compré cassette. Ahí creo que compré CDs, pero también, o sea, era todo un ritual ir a Coyoacán o al Chopo y encontrarte o buscar, ¿no? Quien ya era muy clavado y tenía referencias, buscar música. Yo, por ejemplo, Aquí en Aguascalientes, donde, bueno, después de, bueno, hay que seguir con lo, te regalaron el disco de la me maldita regalaron el de la vecindad de tus maldita. Walkman. Sí. ¿Y cuál fue tu No, mames, experiencia cuando te no, escuché? Yo lo era escuché y se me hace impresionante. muy bueno ese disco. Es impresionante, es una obra de arte, es una obra de arte, sí. Creo que el productor es Santa Olaya, ¿no? ¿Sí? Sí, pero sí, increíble, increíble. O sea, me gustaría volverlo a escuchar así en cassette, ¿no? En cassette. ¿Cambió tu vida cuando escuchaste Sí, eso? totalmente, ¿Dónde lo totalmente. escuchaste? Pues en muchos lados. Lo pusiste enfrente de... Sí, Cuando te lo dieron luego lo empezaste sí, a... No me, sí. no me distraigan, ¿no? Empezaste a brincar, ¿no? A brincar por toda la casa, yo creo. Ah, no mames, qué bonito. Sí, pero ¿y sabes también que fue otra experiencia muy bonita que tuve con los cassettes? Eh, que uno podía hacer sus propias mezclas en cassette, ¿no? Ajá, igual que yo hacía con el video. Con el video, Con las es que videocaseteras, sí. eso es lo que a mí me interesa, que igual estaría chido que nos platiques, pero sí, yo, por ejemplo, me acuerdo de algunos discos, que de hecho todavía los tengo, mis cassettes, que les puse Vuelvo al Sur, porque escuchaba, bueno, más bien los mezclé con poesía de Julio Cortázar, de Borges, con tango. Wow, y yo me Tu acuerdo playlist, mi hacías tu playlist la en... playlist, pero era todo manual, ¿no? Entonces sí, me acuerdo que ponía así un fragmento de Rayuela, un tango de Susana Rinaldi o de Piazzolla y tal y tal y ¿Eso ya era tal. cuando cuando en la prepa o Sí, ya en la después? prepa. Ajá, en la prepa. Mis Vuelvo al Sur uno y 2 los tengo, así ¿Pero les cómo puse. tus Walkman grababan directamente No, o cómo eso ya lo grababas en tu sistema de audio de tus papás o lo grababa en un sistema de audio que tenía mi una hermana videocasetera, ¿no? Una porque... audiocasetera, ¿no? Ajá, porque ahora ya me Yo acuerdo, también tenía una. porque sabes qué, o sea, más bien era como de ahí,
Ajá, porque por ejemplo, una de las piezas que tenía, que me llegaron, que me encantaron en esa época, fue el CD de Vuelvo al Sur, de la película esta de Fernando Solanas, con soundtrack de Piazzolla y Goyeneche y todas estas personas. Entonces era un CD que y grababa en el cassette, o más bien extraía cuestiones de ahí al cassette, ¿no? Entonces eran de estas componentes que tenían para CD, pero que también tenían para cassette. Entonces ahí los hacía mis mezclas. Ajá, y ese era como tu... Me acuerdo yo también que usaba mucho eso con mis discos, la música que compraba. Y era como tu estado de mente en el día, ¿no? Exactamente. O sea, te ibas... Bueno, yo me acuerdo que de aquí te ibas en camión y me acuerdo, yo estoy seguro que lo ponías, ¿no? Totalmente. Y era tu viaje, tu inspiración del día, ¿no? Sí. ¿Sabes? Hay un libro, yo este libro lo conocí cuando hice la maestría en la UNAM, porque de hecho lo han utilizado para estudios del sonido y para muchas líneas de investigación muy padres, que se llama Audiotopía. Es un teórico, es un investigador de Estados Unidos, ahora no recuerdo de dónde, pero empieza muy chido, porque empieza él hablando de cómo iba a las tiendas de discos a buscar, ¿no? O a ver qué se encontraba. Un poco estoy pensando, no sé si ya viste la serie esta de Fito Páez, de cuando llega a la tienda de discos y ve el disco de Serú Girán. Entonces empieza así el disco, empieza así el libro de Audiotopía, y entonces básicamente lo que propone o lo que dice es cómo, justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, cómo la música para muchos de nosotros o para la mayoría de la gente se convertía en un lugar incluso utópico, porque no existía realmente, pero que te definía así por completo tu estado anímico, cómo ibas a vivir por ejemplo, el transcurso de ir de aquí de Jesús María Aguascalientes. ¿Sabes yo dónde viví eso, güey? Pero ya en CD, en Europa. La primera vez que yo fui a Europa, la primera vez que me subí a un avión, yo ya llevaba programado parte de la música que quería escuchar. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente que dije, como ya me subí al avión bastante grande, que fue cuando ya estaba en la universidad, dije, yo lo primero, o más bien, la pieza que quiero escuchar cuando despeguemos, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? La novena sinfonía de Beethoven. Ah, qué cosa. Me imagino que... Ya no me acordaba de eso. Una experiencia completa, ¿no? De vuelo. Qué loco. Que se te quedaban viendo, ¿no? Sí. De hecho, yo desesperaba mucho, bueno, los otros pasajeros se te quedaban viendo, me imagino. Sí, y me la pasé así, o sea, para mí... ¿Y qué trae? Para mí cada descubrimiento en Europa era así con mis Walkman, ahí ya tenía unos Walkman, y me acuerdo que hasta tenía mi bolsita que me vendió el Killer, una bolsita azul, así que podías poner ahí tu... La primera vez que entré a Notre Dame, por ejemplo, yo ya sabía o ya había pensado qué música quería escuchar. Oh, mira, eso es ambicioso. Tenías sí. Ya preparado tu estado de mente para... Sí. Por ejemplo, para Notre Dame quise escuchar la Misa en Do menor de Mozart, que es impresionante. Y que yo ya la conocía en vivo, ¿no? O sea, yo ya la había hecho con la gente del coro y la orquesta de... ¿Iba solo o...? No, iba con la orquesta de cámara de la Universidad de las Américas. Te escapabas un poco y ponías tu música para... Porque vas en grupo, ¿no? ¿O cómo lo hacías? No, yo los traía. Viajarte. Yo los traía y de hecho desesperaba un poco a mi maestro, a mi director, que si alguna vez escucha esto le mando un gran saludo, porque ahora lo he vuelto a reencontrar. ¿Cómo se llama? Julio Saldaña. Y me decía, quítate eso, quítate eso, vive la experiencia, ¿no? Así de... Pero yo tenía mi propia idea, ¿no? Y de cómo vivir mis audiotopías, justamente. Sí, fue súper lindo. Llevaba, por ejemplo, también un CD, ya para ahí
en lugar de diseñar o de hacer mis cassettes, hacía mis CDs. Así ya Y con la computadora, ¿no? y Ya, ya como eran MP3, güey, le podías poner. cómo cambió la tecnología en 10 años, ¿no? Sí, Totalmente. totalmente. Sí. Ajá. Y justamente, por ejemplo, algunas de las, me acuerdo mucho, perdón, y me gustaría encontrar eso, porque mi hermana tenía algunas grabaciones, o no sé de dónde había sacado yo algunas grabaciones de música mexicana como del siglo XIX, y también los tenía ahí en mis CDs. Y pues siempre, o sea, nunca ¿Era me... la misma hermana? La- Consuelo, es la que que es ella fue soprano. la que te dio también el cassette No, de... no, 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 ella, Bueno, ella es otra. Ella fue por la que empecé a estudiar música. Pero, pero sí, ella tenía esas grabaciones y a mí me encantaba escucharla. Yo creo que me daba mucha tierra, mucha... además por la música que cantaba, ¿no? O sea, cantaba todas estas canciones de Alfonso Esparzoteo, ¿no? El Júrame, Alfonsina y el mar, todas estas, ¿no? Y estando allá lejos, fuera de la patria, para mí eran un bálsamo. Sí, era muy lindo vivir todo eso. Sí. Fue muy lindo vivirlo.